Amigas, amigos, buenas tardes. Estamos en Casa Xitla y transmitimos desde aquí el programa que habíamos planeado, que se llama Filosofía en tu casa, para dialogar con ustedes acerca de asuntos míticos hasta ahora, porque todavía no hemos llegado al comienzo de la filosofía. Efectivamente, así es. Estamos delante de un proceso evolutivo, Sí. en donde estamos platicando en nuestra segunda sesión sobre la filosofía. Habíamos llegado a ciertos consensos sobre el asunto de la conciencia, el tiempo, la muerte, la ética, el problema de la ética, el problema de La explicación de los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad humana. Y estamos transitando entre los mitos y la episteme. Ahí está nuestro fuerte. Una fe de rata rápida, en donde en lugar de decir yo la vez pasada neandertales, dije sapiens, y entonces el conflicto no era con los cromañones y los sapiens, porque son cromañones sapiens, sino con los neandertales que se extinguieron. Ahora estamos regresando al tema de la evolución mítica, un sentido de lo mítico a la episteme. ¿Qué es la episteme? Pero antes, Pablo, nos estamos situando en el siglo VIII, más o menos. Más o menos. Siglo VIII de Grecia, años 700 antes de Cristo, y estamos en un momento histórico en el que en ese lugar del mundo hay cambios sociales muy importantes. Tú estabas diciendo hace rato, Pablo, acerca de cómo las castas divinas y las clases sociales de alto rango, como las familias reales y eso, comienzan a decaer y comienza a surgir del pueblo una conciencia de ciudadanía. De los hombres libres, ¿no? De hombres libres. Hombres y libres. Sí. Son las dos cosas que son terribles. No son mujeres, pero son hombres libres, ¿no? Sí, es un proceso que es la polis. Que es la polis, exactamente. Y en la polis lo que sucede es que todos son iguales, ¿no? Y tienen derechos iguales y necesitan convencerse unos a otros. Y para eso necesitan argumentar. Porque antes, digamos, había un saber muy dictatorial, ¿no? Muy autoritario, muy dogmático. Bueno, venía de los dioses. Venía de los dioses. Que los reyes son intérpretes de los dioses. Exactamente. Y en este momento histórico en Grecia lo que sucede es que eso deja de tener primacía, esa interpretación de reyes y sacerdotes, y comienza a surgir una conciencia social de ciudadanía y de igualdad entre unos y otros, ¿no? Que va a generar la capacidad de argumentar. Claro. ¿No? Y hay que convencer, yo te tengo que convencer a ti de algo que quiero convencerte, y para eso necesito pensar cómo, ¿no? Y de ahí va a surgir una cosa que se llama la lógica. Sí. La lógica va a llegar muy tarde después, sí, pero por lo pronto vamos a tener el argumento, como argumentos. Sí. Y es importante porque hay dos cosas significativas. El primero es el lenguaje, un lenguaje muy rico ya, que está Homero ahí escribiendo cosas, o al menos la escuela homérica, o al menos lo que se llaman los homéricos, y que es el lenguaje, un lenguaje muy rico, con un sentido ya está muy bien pensado, y por el otro lado, una argumentación de verdadero y falso, ¿no? O sea, lo mínimo de la semiótica. Exacto, sí. Pero esto necesita un proceso de por lo menos 300 años, ¿no? Porque del siglo VIII al siglo IV, que están ya los presocráticos, pues hay un proceso de ciudadanía, ¿no? Un proceso de creación comunitaria. Eso también es un elemento muy importante al que no le hemos dado tanto valor. El asunto es comunitario.
Claro. No es una persona, no es un consagrado, no es un profeta, no es alguien que sobresale. Es la ciudadanía que está construyendo la interpretación del mundo. Y eso es muy bello, ¿no? Porque dejamos atrás los líderes. Pero también hay una cuestión económica, Félix, que hay que recordar que es el sentido de, están en guerra, están en constantes guerras estos desgraciados. Sí. Y entonces genera una dicotomía entre los que guerrean de manera individual, que son los aristócratas, Sí. y los que van de a pie, ¿no? O sea, los aurigas que van con sus caballitos y todos se lucen, son héroes, y los que van a pie. Y generan economías, que esto es importante, ¿no? Porque si no, no entendemos el pensamiento que surge de la nada. Ajá. Surge a partir de cuestiones económicas de bienestar. Sí. Finalmente, esta polis, esta ágora, está sustentada en cierta riqueza. Claro. La riqueza que puede generar la posibilidad de hablar, Sí. la posibilidad de discutir y decir, Homero estaba loco y Hesíodo es un cretino. Sí. Sí, sí, es una sociedad que permite que haya ocio. Y en el ocio es donde se va a generar el pensamiento. Qué fuerte. Chicos, piensen que ahora que están en el ocio, Ahora que pueden hacer pensamiento, es decir, episteme, más allá de, bueno, guerras y vísceras. Exactamente. Qué fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Pero para es un tema hacer fundamental. filosofía es necesario Tener riqueza. sobreproducción, Sí. digamos. Sí, porque si no, tienes a todo el mundo trabajando en el campo y a nadie pensando. Marx, ¿dónde estás? Exacto, hay una sobreproducción. Muy bien, ya llegaremos. Pero para entonces, estamos en un momento interesante, siglo VIII, pero platícame por favor, Félix, acerca de Hesíodo. Sí. Hesíodo me parece que ahí es el primero que dicen que es el que le gira la ardilla de una manera diferente. Sí, sí, Es sí. una transición entre el mito y la epistemia. Sí, sí, ya, bueno, decíamos en la sesión pasada, decíamos que el pensamiento mítico es el pensamiento que prevaleció en todo este tiempo de la historia antigua de la humanidad para interpretar la vida, la muerte, la humanidad, el trabajo de todos los días, las enfermedades, los fenómenos naturales, etcétera, ¿no? Todo estaba interpretado con un pensamiento mítico. Y entre los griegos es Hesíodo, con los trabajos y los días, el que sistematiza de la mejor manera todo este mundo de pensamiento mítico, ¿no? Y Pero rompe de alguna manera. de alguna manera hace una transición, sí. Digamos, tiene la parte mítica porque en los trabajos y los días Hesíodo cuenta la historia de Prometeo, y es una historia muy bella, porque Prometeo roba el fuego a los dioses, y los dioses se enojan muchísimo, porque la humanidad tiene fuego gracias a que Prometeo robó el fuego, y los dioses olímpicos están muy enojados, ¿no? Porque le está dando poder a los humanos, poder en contra de ellos, ¿no? Y entonces Zeus, que está tan Metido en las ondas de los humanos. así, qué además barbaridad. son dioses que están muy cerca de Peor que ustedes con las noticias del coronavirus, o sea, están más metidos. Exacto, sí. Entonces Zeus habla con Epimeteo, que es el hermano de Prometeo, y le dice, te voy a hacer un regalo. Y Prometeo le dice a su hermano, no lo aceptes, que nos vaya muy mal. Los dioses son muy vengativos. Pero Epimeteo dice, no me puedo negar, Zeus. Todos los dioses olímpicos le dan una cualidad muy característica a Pandora y hacen de ella una semidiosa. Es una maravilla. Es una obra extraordinaria, ¿no? Hay que decirlo. Por supuesto. Y entonces Epimeteo recibe a Pandora y no puede decir que no. Imagínate, ¿no? Pero Pandora va con una caja y entra a la casa de Epimeteo, y Epimeteo quiere saber qué hay en la caja, ¿no? Hasta yo. Y Pandora le dice, no, déjala ahí, no la toques, ahí que se quede. Y abre Pero la caja. Epimeteo está que no puede más, ¿no? Necesita abrir la caja. Abre la caja y empiezan a salir el trabajo obligatorio, la enfermedad,
el cansancio, La peste. el sufrimiento, las pestes salen de ahí también. Todas las plagas del mundo salen. Pero se queda una. ¿Qué Se quieres queda saber? una porque al final La más Epimeteo lenta. se espanta Pasa. y tapa la caja. Adivinen quién. ¿Qué se quedó ahí? Eso es Es maravilla. bellísimo. Ya. Se queda la La esperanza. esperanza. La esperanza. No sale de la caja de Pandora la esperanza. Se queda. De ahí se quedó. Qué Porque barbaridad. en paraletos griego, la esperanza es una ilusión vana y es un daño para la humanidad. Bueno, de alguna manera, pero también puede ser para nosotros, cuando lo releemos, Sí, nosotros como lo tenemos único otra- que no genera desgracias de la caja de Pandora. Sí, tenemos es un etos distinto. Ahí es donde viene el asunto este. Desgraciada belleza Hablábamos antes de de Pandora y su caja. Y su caja, sí, que fue una desgracia para la humanidad. Bueno, eso es el comienzo de los trabajos y los días. Y luego va a explicar con otro mito el surgimiento de las razas. Están conectados uno con otro porque, digamos, Prometeo es el comienzo de la rebelión frente a los dioses, que es una historia muy bella. Sí, es una maravilla. Y cómo los dioses han ido transitando de raza en raza, porque hay una raza de bronce, una raza de cobre, Bueno, de oro, de plata, oro, de plata, sí, bronce van todos los metales, y la quinta. hasta que llega una raza que ya somos nosotros, digamos, Mándele, mijito. que va a tener su Prometeo, y ahí es donde está el punto. Y ahí es donde está el gozne, ¿no? de transición Entre aquello entre lo y la mítico ruptura. y la razón. ¿Puedes decirnos, porque ya estamos terminando, Félix, o sea, cuál es finalmente la diferencia entre lo que va a ser mítico, que hemos hablado la vez pasada y un poco ahora y que ustedes viven la mitad del tiempo en eso, y la episteme? ¿Cuál sería? El pensamiento mítico es una explicación muy de fondo de los sentimientos. Los mitos hacen una explicación de que Maravillosa. es maravillosa y muy de fondo. Devota, Muy devota, sí, sí. de Pero velitas, de nuestros de sentimientos sacrificios. y de cómo nos relacionamos con las distintas cosas del mundo, ¿no? Y de nosotros, entre nosotros mismos. Y la episteme va a dejar de lado ese componente sentimental, ¿no? Y va a pensar con la cabeza fría. Y Ay, qué bonito. Ahí está la diferencia. Voy a llorar. Nunca nos vamos a desprender de eso. Mira, ni Kant lo logra. Ni Kant. Exacto. O sea, y yo lo vuelvo a intentar Sí. nuevamente, una ruptura. Exacto. Y vamos a mantener estas cuestiones míticas en nuestro corazón. Siempre. Por ejemplo, aquello del corazón, apártate de mí, ¿cómo es eso? Detente. Detente, ¿no? O sea, por Dios. Bueno, los mitos están todavía ahí, por más que nuestro querido Hesíodo los rompe. Sí. Quiere romperlos, es el primer ruptura con estas cuestiones míticas. No los vamos a perder y vamos a estar muy cerca de ellos. ¿Les cerramos hasta aquí o seguimos? Porque hay mucho que pensar, sobre todo de la ruptura, los trabajos de los dioses, las 5 generaciones. Pero fíjense cómo vamos avanzando. Conciencia de sí mismo. A mí me gustaba el problema ético, Félix, yo voy a repetirlo, pero es muy importante que ya viene desde el 1750, pero ahí con con lo que tenemos de Hammurabi, ¿no? Pero creo que estamos rompiendo con las explicaciones y el lenguaje y la argumentación. Ahí va a venir un poco. Hay que tratar el tema también de la lógica. Ah, sí, claro. De la lógica, Félix. ¿Cómo nos despedimos para que no se aburran nuestros Facebook videntes y que Evidentes. puedan regresar? Pues tal vez pidiendo que se pongan a leer. Hesíodo, oye Hesíodo. Sí. El Lean Hesíodo. tema del trabajo, Los trabajos. los y trabajos días. y los días. Sí. Ok. Hay una edición de la UNAM que supongo que tal vez hay un PDF que la UNAM liberó, ¿no? Y es una muy buena edición esa. También pónganse a leer algo que puede ser muy interesante sobre Jean-Pierre Bernard,
que puede ser muy interesante porque está rompiendo, él nos explica muchas cosas. Lean también lo que viene. ¿Qué viene para el próximo? Presocráticos. ¡Ay, qué horror! Anaxágoras. ¿O Tales de quién? Mileto. Tales. Tales de Mileto. Un Tales de Mileto que va a venir por ahí. Pónganse a leer, chicos. Tienen el fin de semana para leer, porque nos vemos el próximo lunes, perfecto, a la misma hora. Es simplemente un bocadillo, La próxima vamos a tener bocadillos y bebidas para ustedes. Por favor, escríbanos, díganos si no les parece, como Mariano que me dice que no le pareció lo de los cromañones, tiene toda la razón. Sigamos criticando porque, puchas, no nos da tiempo de todo. Hasta luego. Pablo Romo está presente. Saludos. Félix García. Félix García.